Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más aterradoras y desconcertantes que jamás hayamos investigado en pueblos, desde muñecos colgados, voces aterradoras y el pueblo donde nadie puede dormir. Si eres amante de los misterios y el terror, te aseguro que esta historia te dejará sin aliento. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta al video si te gusta este tipo de contenido y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas investigaciones. Aquí exploramos los casos más oscuros y escalofriantes y te aseguro que lo que estamos a punto de descubrir en este video te va a poner los pelos de punta. Así que prepárate, porque esta es una historia que no podrás olvidar. Historia 1. Aparecen muñecos colgados en las calles de un pueblo. En octubre de 2023, algo espeluznante comenzó a ocurrir en un pequeño pueblo de España. Lo que parecía ser una broma macabra pronto se transformó en un misterio aterrador que dejó a todos los habitantes en un estado de shock y paranoia. Esta es la historia de un fenómeno inexplicable que aún tiene a los expertos perplejos. El pueblo de Zugarramurdi, ubicado en Navarra, al norte de España, es un lugar con una historia profundamente arraigada en leyendas de brujería. Durante siglos, fue conocido como el pueblo de las brujas, ya que en 1610 se celebraron los tristemente célebres juicios de brujas de Zugarramurdi, donde varias mujeres fueron ejecutadas acusadas de practicar magia negra. Desde entonces, el pueblo ha atraído tanto a curiosos como a investigadores paranormales. Con una población pequeña de apenas 200 personas, Zugarramurdi es un lugar pintoresco, rodeado de bosques densos y montañas. Su atmósfera tranquila es perfecta para aquellos que desean escapar de la vida urbana. Pero en la madrugada del 3 de octubre de 2023, esa paz se rompió de una manera siniestra. Esa mañana, Ana Irigoyen, una anciana que había vivido toda su vida en el pueblo, fue la primera en descubrir algo extraño. Al salir de su casa para hacer su caminata matutina, notó un muñeco de trapo colgando de un árbol cerca de la plaza principal. El muñeco, hecho a mano, tenía una expresión grotesca pintada en su cara y estaba vestido con harapos sucios. Pensando que se trataba de una broma de mal gusto, Ana no le dio mayor importancia. Sin embargo, cuando caminó unos metros más, descubrió otro muñeco similar colgando de un poste de luz. A medida que los habitantes comenzaron a salir de sus casas, el pueblo se llenó de murmullos inquietos. Al menos una docena de muñecos de aspecto macabro colgaban de los árboles, farolas y balcones en todo Zugarramurdi. Algunos de ellos estaban hechos con ramas secas, otros con trapos viejos, pero todos tenían una cosa en común: sus caras parecían estar distorsionadas en expresiones de dolor o angustia. Los vecinos, acostumbrados a las leyendas del lugar, estaban intranquilos, pero muchos lo tomaron como una broma pesada o un intento de asustar a los turistas que frecuentaban el pueblo por su conexión con la brujería. Sin embargo, conforme pasaron los días, la sensación de incomodidad creció. El 6 de octubre, la situación escaló cuando Tomás Aguirre, un hombre mayor del pueblo y experto en las leyendas locales, hizo una advertencia en una reunión comunitaria. Según Tomás, los muñecos no eran simplemente una broma. En las antiguas historias de Zugarramurdi, los brujos y brujas utilizaban muñecos de trapo para hacer maleficios y maldiciones. Estos muñecos, conocidos como charangos, se colgaban en los árboles para advertir a la gente de una muerte inminente o de una maldición. Tomás explicó que en el siglo XVII, antes de los juicios,
varias familias del pueblo encontraron muñecos similares colgando en sus puertas. Poco después, esas familias fueron perseguidas y acusadas de brujería. Esto es una advertencia, dijo con voz temblorosa. Algo oscuro está por venir. Algunos habitantes se rieron, atribuyendo la historia de Tomás a supersticiones pasadas. Pero otros, especialmente los más ancianos, comenzaron a temer que hubiera algo de verdad en sus palabras. El 10 de octubre, las cosas tomaron un giro aterrador. Durante la noche, se reportaron extraños ruidos en las calles. Iker Goñi, un joven que trabajaba como guardia nocturno en el pueblo, aseguró haber visto sombras moverse entre las casas. Era como si alguien, o algo, estuviera espiándonos, relató nervioso a la prensa local. A la mañana siguiente, más muñecos aparecieron, esta vez en mayor cantidad y en posiciones más perturbadoras. Algunos colgaban en las entradas de casas específicas, mientras que otros habían sido dejados en los umbrales de las puertas. Los muñecos estaban llenos de lo que parecía ser barro y hojas secas, pero lo más inquietante era que algunos de ellos estaban clavados con alfileres, como si alguien hubiera realizado un ritual de magia negra. Los habitantes comenzaron a entrar en pánico. La paranoia se extendió por el pueblo y muchos empezaron a sospechar unos de otros. ¿Quién estaba detrás de estos muñecos? ¿Por qué estaban siendo colgados en lugares específicos? El 14 de octubre, una tragedia sacudió al pueblo. Pablo Iturralde, un granjero local, fue encontrado muerto en su granja, colgado de la misma manera que los muñecos. Aunque la policía local trató de atribuir su muerte a un suicidio, los vecinos estaban convencidos de que era una consecuencia directa de los muñecos. Pablo había sido uno de los más escépticos ante las advertencias de Tomás y había dicho en varias ocasiones que todo era una tontería. Su muerte, sin embargo, parecía haber sido anunciada por los siniestros muñecos. El creciente pánico llamó la atención de los medios nacionales y de varios investigadores paranormales. Entre ellos estaba Laura Velasco, una periodista especializada en fenómenos extraños que llegó a Zugarramurdi el 20 de octubre para cubrir la historia. Laura había escuchado rumores de fenómenos similares en otras partes del país, pero lo que encontró en Zugarramurdi superó cualquier cosa que hubiera investigado antes. Los muñecos seguían apareciendo, y nadie en el pueblo parecía saber de dónde venían. Laura habló con Tomás Aguirre, quien le aseguró que esto era obra de algo más allá de lo humano. Según Tomás, los muñecos estaban conectados con antiguos ritos paganos de la región, ritos que nunca debieron haber sido despertados. Le explicó que los brujos de Zugarramurdi no solo practicaban magia, sino que se creía que habían hecho pactos con entidades oscuras que aún acechaban los bosques. Esa misma noche, Laura decidió recorrer el pueblo para captar imágenes de los muñecos. Pero lo que descubrió fue mucho más aterrador. Mientras filmaba, escuchó risas distorsionadas que parecían provenir de varias direcciones a la vez. Cuando giró la cámara hacia un callejón oscuro, vio lo que describió como una figura alta y encorvada, vestida con una túnica oscura, que desapareció en la sombra de los árboles. Laura sintió un frío intenso recorrerle la espalda y decidió regresar a su hotel, pero justo cuando llegó a la entrada, encontró un muñeco colgado en la puerta de su habitación. El muñeco tenía su rostro pintado, pero distorsionado, con una sonrisa grotesca que parecía burlarse de ella. Al día siguiente, Laura se reunió nuevamente con Tomás, quien estaba más agitado que nunca.
Le confesó que había estado investigando por su cuenta y había descubierto que los muñecos estaban vinculados a un antiguo culto que practicaba sacrificios humanos en las cuevas cercanas al pueblo. Este culto nunca desapareció, dijo Tomás con voz apagada. Solo se ocultaron. Y ahora han vuelto. Pero lo más perturbador de todo fue la última advertencia de Tomás. Según él, los muñecos no solo eran una advertencia para los habitantes del pueblo. Eran una señal de que el culto estaba buscando nuevas víctimas. Y aquellos que encontraran un muñeco en su puerta, no vivirían para contarlo. Laura, al escuchar esto, sintió que un terror indescriptible se apoderaba de ella. No pudo evitar recordar el muñeco colgado en su puerta la noche anterior. El 25 de octubre, Laura dejó su Garramurdi. Pero lo que descubrió en los días siguientes la dejó aún más perpleja. Al regresar a Madrid, comenzó a investigar otros pueblos en España que habían experimentado fenómenos similares. Y lo que encontró fue inquietante. En un pequeño pueblo llamado Ochate, al norte de Burgos, los habitantes habían comenzado a reportar que escuchaban voces inexplicables en las noches. Voces que parecían provenir de las paredes de sus propias casas, susurrando advertencias y palabras incomprensibles. Lo que más perturbó a Laura fue descubrir que, en las semanas previas a que empezaran a oír las voces, también habían aparecido muñecos colgados en las calles de Ochate. ¿Qué conexión había entre los muñecos y las voces? ¿Podría ser que lo que había comenzado en su Garramurdi ahora estuviera extendiéndose por todo el país? El misterio sin resolver del pueblo donde todos oían voces acababa de comenzar. Historia 2. El misterio sin resolver del pueblo donde todos oyen voces. Investigadores en SOC. En lo profundo de Castilla y León, se encuentra un pueblo que ha desconcertado tanto a sus habitantes como a expertos en fenómenos paranormales. Se trata de Ochate, un pequeño asentamiento rural en la provincia de Burgos, prácticamente abandonado desde hace siglos. Su historia está plagada de tragedias inexplicables, pestes, desapariciones y extraños incendios que han asolado la región. Pero lo que ha ocurrido en los últimos meses, a partir de octubre de 2023, ha generado un nivel de terror que ni siquiera los más antiguos recuerdan. La noticia de un fenómeno sobrenatural no tardó en llegar a los titulares de los medios locales, luego de que varios residentes comenzaran a escuchar voces que no podían ser explicadas por ninguna fuente conocida. Las voces, susurradas al oído como si alguien estuviera de pie justo detrás de ellos, llenaban las noches con un aire de terror que cada día se hacía más insoportable. Lo que comenzó como un susurro ocasional se intensificó hasta convertirse en un fenómeno diario que afectaba tanto a los habitantes como a los forasteros que se atrevían a visitar Ochate. El 10 de octubre de 2023, Miguel Arroyo, un ganadero de 58 años que había vivido toda su vida en Ochate, fue el primero en denunciar lo que estaba ocurriendo. Una noche, mientras arreglaba el tejado de su establo antes de que cayera la noche, escuchó un leve susurro. Miguel. Miguel. Aquella voz no era reconocible, pero sonaba familiar. Al principio creyó que se trataba de su esposa, Carmen, pero cuando llamó su nombre y no obtuvo respuesta, se dio cuenta de que estaba solo. Miguel pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. No fue hasta 2 noches después que, mientras dormía, se despertó sobresaltado al escuchar nuevamente el susurro, esta vez con más claridad. Las palabras eran incomprensibles, pero la sensación de alguien hablándole directamente al oído le causó un escalofrío que lo mantuvo despierto el resto de la noche.
A la mañana siguiente, fue a hablar con su vecino, Julio Cebrián, quien también había empezado a escuchar voces inexplicables. Ambos hombres, aturdidos, decidieron no mencionar nada a sus esposas por miedo a que pensaran que estaban perdiendo la cordura. En cuestión de días, más personas comenzaron a reportar lo mismo. Las voces no eran constantes, pero surgían de repente, como si los estuvieran vigilando desde la oscuridad. Los habitantes de Ochate describían la misma experiencia. El susurro siempre comenzaba cuando el sol caía, casi como si las voces estuvieran ligadas a la llegada de la noche. Algunos escuchaban sus propios nombres, otros simplemente oían murmullos incomprensibles, pero todos coincidían en que las voces no parecían humanas. María Olmo, una maestra retirada que vivía en una casa en las afueras del pueblo, fue la siguiente en dar la alarma. Su experiencia fue más intensa. En una noche de tormenta, cuando los vientos golpeaban las ventanas de su casa, María escuchó un grito que resonó en toda la casa: «¡Déjame salir!». Pensando que alguien se había quedado atrapado fuera en la tormenta, corrió hacia la puerta principal, pero no encontró a nadie. Solo el silencio de la noche y el eco de la lluvia le respondieron. Sin embargo, el miedo que sintió aquella noche no se fue. Las voces empezaron a visitarla todas las noches, haciéndole perder el sueño. La noticia sobre las voces llegó a oídos de Laura Velasco, una periodista especializada en fenómenos paranormales que recientemente había investigado los eventos perturbadores en Zugarramurdi, donde extraños muñecos colgaban de las calles. Laura había oído hablar de Ochate antes, ya que el pueblo tenía una larga historia de actividad paranormal documentada. Pero lo que ahora estaba ocurriendo era diferente. Decidió organizar una expedición al lugar junto con un equipo de investigadores paranormales para documentar y analizar el fenómeno. El 25 de octubre, Laura llegó al pueblo acompañada de Javier Valdés, un investigador paranormal conocido por su trabajo con fenómenos auditivos inexplicables, y Sara Molina, una experta en psicofonías. Al llegar, el equipo se dio cuenta de inmediato de que Ochate tenía un aire denso y opresivo, algo que, según los locales, había empeorado en las últimas semanas. A medida que exploraban el pueblo, les llamó la atención que varias casas tenían muñecos colgados de las ventanas, similares a los que Laura había visto en Zugarramurdi. Durante las primeras horas, el equipo recorrió los rincones más oscuros de Ochate, entrevistando a los habitantes. Lo que los perturbó fue la consistencia de los relatos. Todos describían lo mismo: las voces aparecían sin aviso, eran imposibles de localizar y parecían susurrar directamente a sus mentes. Al caer la noche, Laura, Javier y Sara se instalaron en una casa abandonada en el centro del pueblo para montar su equipo. Utilizando grabadoras de sonido de alta sensibilidad y cámaras infrarrojas, esperaban captar las misteriosas voces que habían aterrorizado a los lugareños. No tardaron mucho en conseguirlo. Alrededor de la medianoche, cuando el pueblo estaba completamente silencioso, las grabadoras del equipo comenzaron a captar los primeros susurros. Lo más inquietante era que las voces no eran audibles para el oído humano en el momento, pero al revisar las grabaciones, podían escucharse claramente: «Ayúdanos, no estamos solos». A veces eran palabras aisladas, otras veces se trataba de frases completas, como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse desde otra dimensión. Sara, experta en psicofonías, se mostró preocupada. Aunque había escuchado psicofonías antes, nunca había captado voces tan claras y persistentes.
No es normal, comentó a Laura mientras revisaban las grabaciones. Es como si estas voces quisieran ser escuchadas, como si estuvieran atrapadas entre nuestra realidad y algo más. Sin embargo, lo más aterrador sucedió cerca de las 3 de la madrugada. Mientras revisaban una de las grabaciones, captaron algo que nunca antes habían escuchado. Una voz, clara y potente, gritó: «No deberían estar aquí». A diferencia de las anteriores, esta no era un susurro, sino una advertencia directa. Laura, que estaba revisando la grabación en ese momento, sintió como un escalofrío le recorría la espalda. No había duda de que algo estaba observándolos. Al día siguiente, el equipo decidió explorar los alrededores del pueblo, particularmente las antiguas ruinas de una iglesia que se encontraba en las afueras. La iglesia de San Miguel, que había sido construida en el siglo XV y abandonada tras las epidemias que azotaron Ochate en el siglo XIX, siempre había estado rodeada de rumores y leyendas. Se decía que los que se atrevían a entrar en ella durante la noche no salían los mismos y que muchos aldeanos la evitaban por completo. Mientras exploraban las ruinas, Sara encontró algo extraño. En una de las paredes desmoronadas de la iglesia, alguien había tallado símbolos antiguos que ninguno de ellos pudo identificar de inmediato. Laura fotografió los símbolos y Javier, que tenía conocimientos en simbología oculta, sugirió que podrían estar relacionados con ritos paganos o invocaciones. Lo que no sabían en ese momento era que esos símbolos se parecían mucho a los que se habían encontrado en Zugarramurdi semanas antes. Al caer la tarde, la atmósfera se volvió más pesada. Los habitantes de Ochate comenzaron a comportarse de manera extraña, como si estuvieran en trance. Muchos se negaron a salir de sus casas, y aquellos que se atrevieron a hacerlo caminaban por las calles murmurando palabras sin sentido. Laura intentó hablar con Carmen, la esposa de Miguel, pero ella solo repetía: «Ya vienen, ya vienen». Al preguntarle quiénes venían, Carmen solo señaló hacia las colinas que rodeaban el pueblo y se encerró en su casa. Esa noche, el equipo decidió quedarse en la iglesia para continuar con su investigación. Mientras configuraban las cámaras y las grabadoras, comenzaron a escuchar los susurros otra vez, pero esta vez eran diferentes. Las voces no solo eran más fuertes, sino que parecían provenir de todas direcciones. «Nos están rodeando», dijo Javier en voz baja, mirando hacia la oscuridad que rodeaba las ruinas. De repente, las cámaras comenzaron a fallar y el equipo perdió toda comunicación con el exterior. Fue en ese momento cuando lo vieron. Una figura alta y oscura apareció en la entrada de la iglesia. Su presencia era opresiva, como si todo el aire hubiera sido succionado del lugar. Laura, temblando, intentó captar una imagen con su cámara, pero sus manos no dejaban de temblar. La figura se acercó lentamente y las voces se hicieron más intensas, casi insoportables. De pronto, la figura desapareció, pero las voces no cesaron. Se escuchó un último grito desesperado: «No pueden detenerlo». Y entonces, el silencio cayó sobre Ochate. Al día siguiente, Laura y su equipo decidieron abandonar Ochate. Lo que había ocurrido esa noche era más de lo que podían manejar, y la presencia que habían sentido en la iglesia era más oscura de lo que jamás habrían imaginado. Sin embargo, al llegar a su oficina en Madrid y revisar las grabaciones una vez más, descubrieron algo aterrador. En una de las grabaciones finales, una voz que no había sido captada antes decía claramente: «El pueblo donde nadie duerme».
La voz mencionaba un lugar que ninguno de ellos conocía. Laura, intrigada, buscó información sobre lo que podría significar esa frase. Tras horas de investigación, encontró una referencia a un pequeño pueblo en Galicia llamado Zulián. Según las pocas personas que aún vivían allí, algo había comenzado a acecharlos por las noches, impidiéndoles dormir. Las pesadillas habían tomado el control de sus vidas y algunos aseguraban haber visto una criatura oscura merodeando por los bosques. ¿Qué conexión había entre Ochate y Zulián? ¿Era posible que la misma entidad estuviera causando el caos en ambos lugares? La investigación de Laura estaba lejos de haber terminado. El siguiente destino era claro: Zulián, el pueblo donde nadie dormía. Historia 3. El pueblo donde nadie duerme, la verdadera historia de la criatura nocturna. En los rincones más oscuros de Galicia, un pequeño pueblo ha caído bajo el manto de la desesperación. Sus habitantes no duermen, no porque no quieran, sino porque no pueden. Algo los acecha en la noche. La historia que te voy a contar es real, ha dejado perplejos a investigadores y expertos. Lo que comenzó como una leyenda rural ha crecido hasta convertirse en una pesadilla viviente para los pocos que aún residen en el pueblo de Zulián, en la provincia de Lugo. Zulián es una aldea perdida en el tiempo, apenas conocida fuera de la región. Es el tipo de lugar que parece detenido en la época medieval, con casas de piedra cubiertas de musgo y un aire de aislamiento absoluto. La mayoría de sus habitantes son personas mayores que han vivido allí toda su vida. Hace unas décadas, el pueblo estaba más poblado, pero la migración hacia ciudades más grandes y la falta de oportunidades económicas lo fue desmoronando. En la actualidad, apenas 20 personas habitan Zulián. Entre ellos se encuentra Manuel Vázquez, un hombre de 68 años, quien fue el primero en alzar la voz acerca de lo que estaba ocurriendo. Todo comenzó en el verano de 2023, cuando Manuel empezó a notar que, cada noche, despertaba a la misma hora, las 3:33 de la mañana despertaba con el corazón acelerado, como si hubiera estado corriendo. Pero no solo era el insomnio lo que lo perturbaba, sino lo que veía en esos momentos de vigilia. Desde su ventana, que daba hacia el denso bosque que rodea al pueblo, Manuel veía sombras moviéndose entre los árboles, figuras altas y delgadas que no parecían humanas. Al principio, Manuel pensó que sus ojos lo estaban engañando. Pero cuando intentaba regresar a la cama, un extraño zumbido invadía su mente, una especie de vibración que le impedía relajarse. Entonces comenzaban los susurros. Al igual que en la historia de Ochate, las voces parecían venir de todas partes, pero en Zulián había algo más. Las voces estaban acompañadas de pasos pesados, como si algo muy grande estuviera caminando alrededor de su casa, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Manuel no fue el único en experimentar estos sucesos. Carmen Souto, una mujer de 72 años, que vivía sola desde que su esposo falleció años atrás, comenzó a tener los mismos síntomas, noches de insomnio absoluto, acompañadas por visiones de sombras en las afueras de su casa y una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Es como si algo me estuviera mirando desde fuera, confesó Carmen en una entrevista. No lo veo claramente, pero sé que está ahí. Al principio, los pocos habitantes de Zulián pensaron que todo esto era una coincidencia o tal vez una alucinación colectiva. Pero las noches pasaban y ninguno de ellos podía dormir. A medida que el insomnio aumentaba, también lo hacían las apariciones.
Algunos comenzaron a reportar una criatura que se desplazaba entre las casas al anochecer, una figura alta y delgada con extremidades anormalmente largas. Uno de los residentes más jóvenes, Javier Rivas, un hombre de 34 años que había regresado al pueblo tras perder su empleo en Lugo, se aventuró una noche con su cámara a capturar pruebas de lo que estaba ocurriendo. Esa noche nunca regresó. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado cerca del límite del bosque. Lo que más aterrorizó a los aldeanos fue la expresión de su rostro, una mezcla de pánico y dolor, como si hubiera visto algo tan horripilante que su corazón no pudo soportarlo. Los aldeanos comenzaron a referirse a esta entidad como Anoiteida, una antigua leyenda gallega que hablaba de una criatura que cazaba durante la noche, alimentándose del miedo de los humanos. Según las historias contadas por los ancianos, la Anoiteida no atacaba físicamente, sino que drenaba la energía de sus víctimas haciéndolas entrar en un ciclo interminable de insomnio hasta que sus cuerpos y mentes colapsaban. Pero lo más inquietante es que la leyenda de la Anoiteida estaba acompañada de un detalle que resonaba de manera perturbadora con los eventos actuales. Aquellos que la veían eran marcados y no podían escapar de su influencia. Donde quiera que fuesen, la criatura los seguiría, acechándolos cada noche, impidiéndoles dormir, hasta llevarlos al borde de la locura. Ángela Fernández, una investigadora del folclore gallego que había oído hablar de los extraños eventos en Zulián, decidió viajar al pueblo para intentar descifrar lo que estaba ocurriendo. Llegó en noviembre de 2023 y en sus primeras noches allí no percibió nada fuera de lo común. Pero pronto comenzó a experimentar lo mismo que los aldeanos, insomnio incontrolable, seguido por la sensación de ser observada. Lo que más la inquietaba era que, a medida que pasaban las noches, las sombras que veía desde su ventana parecían acercarse más y más. El séptimo día de su estancia en Zulián, decidió irse. Lo que sentí allí no tiene explicación lógica, dijo Ángela en una entrevista semanas después de abandonar el pueblo. Pero no tengo ninguna duda de que lo que ocurre en Zulián es real. Y creo que está relacionado con algo mucho más antiguo que lo que conocemos. Algo que está más allá de nuestra comprensión. En diciembre de 2023, un grupo de investigadores paranormales liderados por Carlos Bermejo, un experto en fenómenos sobrenaturales, decidió viajar a Zulián para estudiar el caso. Carlos había investigado anteriormente en lugares como Ochate y Belchite, pero lo que encontró en Zulián lo dejó perplejo. Nunca había sentido una presencia tan opresiva, comentó en uno de sus informes. Es como si el mismo aire estuviera impregnado de maldad. El equipo se instaló en una de las casas abandonadas del pueblo, y durante la primera noche, todo estuvo tranquilo. Sin embargo, a las 3 de la madrugada, el mismo patrón se repitió, un zumbido ensordecedor comenzó a llenar la casa, seguido por los ya conocidos susurros. Pero lo que el equipo captó en sus cámaras fue aún más aterrador. En varias grabaciones, una figura oscura, apenas visible a simple vista, aparecía moviéndose entre las sombras. Al revisar el material, Carlos y su equipo se dieron cuenta de que la figura siempre parecía estar acercándose a ellos, pero nunca lo hacía completamente, como si jugara con sus mentes. A medida que la investigación continuaba, los síntomas comenzaron a afectar al equipo también. Ninguno de ellos pudo dormir más de unas pocas horas por noche, y las visiones de la criatura se hicieron más constantes. Las cámaras termográficas captaron una anomalía, una figura humanoide, pero con proporciones imposibles,
moviéndose por el bosque a una velocidad que parecía desafiar las leyes de la física. El 15 de diciembre, tras casi una semana sin descanso, Carlos decidió poner fin a la investigación. Es peligroso estar aquí, concluyó en su informe final. Lo que sea que esté causando estos fenómenos no es algo que podamos combatir con nuestros equipos. Y si continuamos aquí, temo por nuestra seguridad. Los aldeanos de Zulian estaban en un estado de desesperación total. No solo no podían dormir, sino que ahora sabían que la criatura estaba cada vez más cerca de ellos. Cada noche, las sombras en los alrededores parecían más nítidas, más reales. Uno de los vecinos más jóvenes, Rosa Castro, decidió huir del pueblo, pero al llegar a Lugo, descubrió que el insomnio la seguía. Las voces, los zumbidos, la criatura, todo se había trasladado con ella. La leyenda de la Noiteida se hacía realidad. Una vez que te encontraba, no podías escapar de su influencia, estuvieras donde estuvieras. La última grabación de Rosa antes de desaparecer muestra algo inquietante. En medio de la noche, mientras hablaba frente a la cámara explicando sus síntomas, una sombra se movió detrás de ella, aunque estaba sola en su apartamento. Rosa nunca fue vista de nuevo. A principios de enero de 2024, Zulian se convirtió en un pueblo fantasma. Los pocos residentes que quedaban huyeron o desaparecieron en circunstancias extrañas. La investigación oficial no encontró ninguna explicación para los eventos y la teoría más aceptada fue que se trataba de una histeria colectiva alimentada por leyendas locales. Pero para aquellos que vivieron los horrores de la Noiteida, la verdad era mucho más oscura. El pueblo fue cerrado al público y aquellos que intentan visitarlo se enfrentan a barreras legales y advertencias locales. Pero la leyenda persiste. Los rumores de sombras que se mueven por los bosques de Galicia no han cesado, y quienes han visitado los alrededores afirman que, incluso de día, se puede sentir una presencia observándolos. Esta historia es solo un capítulo más de los muchos misterios que permanecen sin respuesta en nuestro mundo. Zulian es un ejemplo de cómo las leyendas pueden hacerse realidad de maneras que jamás imaginamos. Si te atreves, sigue explorando estos fenómenos con nosotros. No sabemos cuál será la próxima revelación, pero lo que sí sabemos es que en este canal continuaremos descubriendo los rincones más oscuros de nuestro planeta. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos. Cada suscripción y cada comentario nos ayuda a seguir trayéndote el mejor contenido de terror y misterio. Nos vemos en el próximo video, si puedes dormir esta noche.